Un feliz sábado nuevamente, hermanos, para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y también le damos la bienvenida a aquellas personas que nos están viendo. Sean bienvenidas y que en esta hora pues puedan salir bendecidas a través de la palabra del Señor. Bueno, para empezar vamos a orar por los diezmos y ofrendas que ya hemos recogido y también por los pedidos de oraciones también. ¿Ok? Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. Querido Padre Celestial, hasta ahora, oh Dios, le damos gracias, Señor, por tenernos aquí en su casa de oración. Gracias por la bendición de la vida y gracias, oh Dios, porque en toda esta semana usted nos ha cuidado, nos ha bendecido en diferentes formas, Señor. También gracias, oh Dios, por tantas cosas que usted nos da a diario. Ahora, oh Dios, también damos gracias por los diezmos y ofrendas, Señor, que tu pueblo ha traído aquí a devolverte, que te pertenecen a ti, Señor. Que sirvan para el avance del Evangelio y que puedan ser utilizados sabiamente, Señor. También, oh Dios, queremos pedir oraciones. Nuestros hermanos han escrito oraciones aquí en este cuaderno para que usted, oh Dios, las escuche y las pueda responder. Padre Celestial, aquí pide a alguien por oración por su hija y también por su salud. Que tú, oh Dios, puedas oír esta oración, Señor, y que puedas responderle a esta familia, oh Dios. También piden oración por Maribel Silva y su hijo Andy, para que tenga libre los sábados en su trabajo. Señor, que tú, oh Dios, puedas obrar ahí, para que ella, oh Dios, esté aquí también en tu casa oración, adorándote en el día tuyo, Señor. Querido Dios, también piden por Bernat para que pueda conseguir trabajo. Oramos por él también, oh Dios, que tú le puedas abrir las puertas en diferentes partes y que él así pueda encontrar un trabajo y un lugar donde pueda él también, que le den libre para así poder estar aquí adorando el día sábado, Señor. También piden oración por la iglesia, piden oración por su hijo y sus nietos. Oramos también, oh Dios, por esa familia que pide por sus hijos, por sus nietos, para que, oh Dios, tú toques sus corazones y ellos también puedan aquí estar reunidos en este día santo. Vamos por la iglesia en general, oh Dios, que tú la puedas bendecir, que la puedas despertar, oh Dios, y que juntos, oh Dios, como un pueblo, podamos dar el último pregón a esta tierra, Señor. Hasta ahora también, oh Dios, me uno a la oración de mis hermanos, pidiendo también por mi familia, por mis padres, por mi suegra, por sus hijas, que tú también la puedas bendecir, y que ellos muy pronto puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Vamos a estar también por la bendición de tu Espíritu Santo, que sea derramada sobre cada uno de nosotros, oh Dios, para así, oh Dios, poder entender tu palabra y que el mensaje de hoy, Señor, pueda afirmarnos en la fe, pueda, Señor, despertarnos, porque, oh Dios, estamos cerca de una crisis que nunca hubo y que no habrá después. Así que necesitamos, oh Dios, prepararnos y para eso pedimos su Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, a entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Que sea usted quien hable, Señor, y que yo me esconda en la roca eterna que es Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por escucharnos y bendícenos hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le pido por favor que nos ayude con la idea positiva para proyectar en la pantalla. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Había de ser sus representantes. No debían en caso alguno transgredir con la idolatría, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad, y Dios los honró a ellos. Así que, hermano, hoy vamos a tener el tema. Vamos a poder que nos ayude a poner en la copita, por favor.
Abajo, en la copita, ok. Hoy el tema de hoy se titula La fe en perspectiva. ¿Sí? Hoy vamos a tener un estudio basado en el Daniel capítulo 3. Vamos a ir todos ahí. En el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a ir todos ahí. Y vamos a narrar esta historia que se encuentra ahí. Ahí pasó un suceso que también se volverá a repetir. Que también muy pronto, cada uno de nosotros, si estamos vivos, vamos a verlo. Porque la Biblia claramente dice lo que fue, Dios nuevamente que lo trae, ¿verdad? Así que vamos a ver ahí Daniel capítulo 3 y vamos a pensar el versículo 1. En Daniel capítulo 3, versículo 1, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos que el rey Nabucodonosor hizo ¿qué? Una estatua de ¿qué? De oro, ¿verdad? ¿Para qué hizo esa estatua de oro? ¿Para qué? Para que todo el mundo la adorara, ¿verdad? ¿Sí? Pero, hermanos, ¿por qué al rey se le ocurrió hacer una estatua? ¿Será que a él solamente se le vino así por hacer nada más? ¿O qué pasó en la cabeza de él? ¿Por qué a él se le vino esta idea de levantar una estatua y ponerla en un lugar donde todo el mundo la pudiera ver? Bueno, para responder a esa pregunta, la sierva del Señor nos aclara un poco. Dice que el sueño de la gran imagen que presentaba Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dada para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. Al rey se le había presentado, ¿qué, hermanos? Un sueño. Y en ese sueño le había visto, ¿qué, hermanos? Una estatua, ¿verdad? Que simbolizaba a quién. O tenía ciertas partes, ¿verdad? Con diferentes materiales, ¿verdad? Y la cabeza, ¿a quién representaba? A Babilonia, ¿verdad? Representaba el reino de Nabucodonosor. En la interpretación del sueño se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Daniel le había dado la interpretación de qué? Del sueño que el rey había tenido y el significado que tenía ese sueño. Sigue diciendo la sierva del Señor: el rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel en el versículo 47: dioses y el descubridor de los misterios. ¿Por qué? Porque en el reino ni uno de sus magos, ni uno de sus sátrapas le podían dar ¿qué? La interpretación. Y solamente ¿quién se la dio? Daniel. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Daniel le pidió a Dios que le revelara, ¿verdad? Ese sueño, la interpretación de ese sueño. Después de esto dice, después de que Daniel le reveló el sueño al rey, después de esto Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios. Por un tiempo él sintió el temor de Dios. Él tenía temor de Dios por un tiempo, pero su corazón no había quedado limpio de la ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. A pesar que tenía temor de Dios por un tiempo, pero su corazón no quedó limpio totalmente ¿de qué? De la influencia mundanal, del amor al mundo y de la idolatría. No quedó limpio completamente. La prosperidad que acompañaba a su reinado le llenaba de orgullo, porque era ¿qué?
En ese tiempo del reino que más poderoso que había. La nación más poderosa que había era ¿quién? Babilonia. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Un tiempo sintió la influencia de Dios, el temor de Dios, pero después ¿qué pasó? Volvió otra vez a la idolatría y volvió con más fuerza que antes. Muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Por un tiempo sentimos el temor de Dios. Cuando llega un mensaje, nos llega a nuestra vida, ¿verdad? Nos llega a lo más profundo, como que sentimos un temor de Dios. Pero pasa un tiempo y ¿qué pasa? Ese temor se va, se desvanece. Muchas veces somos así nosotros. ¿Por qué? Quizás nuestro arrepentimiento no sea sincero. Quizás nuestro temor a Dios no sea sincero. Por eso es que pasa un tiempo y nuevamente caemos en lo mismo y a veces hasta más peor. Ella sigue diciendo, las palabras, tú eres aquella cabeza de oro que había dicho Daniel al rey de la estatua, había hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Cuando Daniel le dijo al gobernante, esa cabeza de la estatua de oro eres tú. Y había hecho ¿qué? Una impresión en él. Ah, soy yo. Como que le llamó la atención. Los sabios de su reino, dice, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, valiéndose de la interpretación del sueño y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño. Qué inteligente, ¿verdad? Los consejeros de él. Valiéndose que el rey había vuelto a la idolatría, con más fuerza, y también valiéndose de la interpretación del sueño cuando dijo Daniel que la cabeza era él, bueno, le sugirieron a él, ¿por qué no haces una estatua, la que tú viste en el sueño? Y que al levantarse donde todos pudiesen contemplar la cabeza de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. Ella sigue diciendo, agradándole la alegadora sugestión, le agradó la idea de los consejeros de él, ¿y qué pasó? La llevó ¿qué? A la ejecución. Hizo una estatua. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo, resolvió llevarla a la ejecución e ir aún más lejos. No se contentó con levantar la estatua que había visto, sino ir un poco más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar la original. Iba a superar la imagen, esa estatua que la había visto en sueño, la iba a superar. No se contentó con levantarla, sino que quería superarla. ¿Qué hizo? Sigue diciendo, en su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la habría por completo ¿de qué? De oro. No habría descenso como se había visto en el sueño, ¿verdad? Que la cabeza era de oro, los pechos de otro material y así sucesivamente. Pero él no quiso eso. Él quiso hacerla ¿qué? Todo de oro. ¿Por qué? Para que toda ella, dice, simbolizara a Babilonia como un reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Eso es lo que él quería mostrar al hacer la estatua toda de oro. Es decir, que Babilonia aquí iba a ser ¿qué? Un reino eterno. Pero no es así. No iba a ser así. Babilonia nunca iba a ser un reino eterno. Pero ¿qué pasó más después de eso? Después que Nabucodonosor hizo esta estatua de oro, toda completa. Vamos al versículo 2 de Daniel, hasta el versículo 7. Capítulo 3, ahí mismo en Daniel. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen ¿qué? A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había ¿qué? Levantado. Llamó a todas las naciones, ¿para qué?
para la dedicación de su estatua. Versículo 3 dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué hizo el rey después que levantó la estatua? Llamó a todos, ¿qué? Los pueblos a que la vinieran a adorar. ¿Qué utilizó el rey para que todos adoraran a esta estatua? Lo vamos a ver más adelante. Pero la sierva del Señor dice que formando esta gran imagen, el rey Nabucodonosor ordenó que debería recibir homenaje universal de todos. ¿Qué es lo que quería él? Un homenaje, adoración, ¿de quiénes? De todo el mundo, de todas las naciones, tanto que grandes y pequeños, altos y bajos, ricos y pobres. Al levantar esa estatua, él quería que le rendieran adoración. ¿Acaso eso no se va a repetir nuevamente en nuestro tiempo? ¿Acaso no se va a prolongar una ley donde todos nos obliguen a adorar en un día en especial? Pero solamente aquellos que tengan la fe de Daniel y sus amigos no lo van a hacer. Se van a mantener firmes como el acero. Ella sigue diciendo: la historia se repetirá, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, la historia se va a repetir. La falsa religión será exaltada por todos, por la mayoría. Pero gracias a Dios, como antes decíamos, Dios siempre tiene un remanente que no va a doblar rodilla. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Cuando no puede llevar a la gente a obedecer por las buenas, siempre acude ¿qué? A la fuerza. Al principio intenta la atracción, llamarlos por algo. Como el rey de Babilonia probó el poder de la música y del espectáculo externo. ¿Verdad? Eso es lo que hizo el rey para llamar a la atención de todas las naciones. Puso música y todo para que todos adoraran a la bestia. Hoy mismo está pasando lo mismo, hermanos. ¿Qué hay en las iglesias hoy en día? Música que no adora a Dios. Espectáculo. Show. ¿Verdad? Es lo mismo está haciendo Satanás hoy en día, lo que hizo allá en Babilonia. Pero como no va a poder con eso influenciar a todos, sigue diciendo aquí, si estas atracciones, o sea, todo esto, la música y el espectáculo, inventadas por ¿quién? ¿Por Dios? ¿Por el hombre? ¿Inspiradas por quién? Por Satanás. Fracasaron en hacer que los hombres adoraran a la imagen de ese tiempo. Las llamas devoradoras del horno estuvieron listas para consumirlos. Así será ahora. Si ahora usted, cuando se prolongue esta ley, cuando invita a todos a adorar en un cierto día en especial, usted no adora en ese día, digámoslo así, no quiere ir por las buenas a adorar en ese día, entonces esta religión falsa este poder a utilizar la fuerza. Como siempre lo ha hecho, lo hizo en el antiguo, en tiempos atrás y lo volverá a hacer. Pero la pregunta es, ¿será que con nuestra fe que tenemos ahora podemos pasar esta prueba?
¿Acaso Daniel pasó esa prueba así porque él lo quiso hacer? No, ¿verdad? Porque estaba siempre, ¿qué? Dependiendo de Dios. Pero ¿qué más hizo el rey, hermanos? Daniel capítulo 3. Vamos ahí. Versículos del 8 al 18. Vamos a seguir. Sigue diciendo el libro de Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Con quién se fueron estos idólatras? Contra los judíos, contra el pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar hoy en día? También al pueblo de Dios que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús, van a ser ¿qué? Acusados. Hablaron y dijeron al rey, versículo 9, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sigue diciendo el versículo 12. Hay unos varones judíos. Hay unas ciertas personas, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adorarán a la estatua de oro que has levantado. Mire cómo estas personas acusaron a quién, a Daniel y sus amigos. Tú lo has puesto sobre los asuntos del gobierno, pero no quieren adorar a tus dioses. Y tampoco no van a adorar a la estatua que tú has levantado ahora. Versículo 13 dice, entonces el rey dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló el rey y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mis dioses, ni adoraréis a la estatua de oro que he levantado? ¿Acaso ustedes no van a adorar no van a obedecer mi orden? Ahora pues, ¿estáis dispuestos, dice el rey, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? ¿Están dispuestos a adorar? Ustedes, en otras palabras, han sido casi mano derecha en el reino. Les voy a dar otra oportunidad. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice el rey, será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios, le decía a ellos, los va a librar de ese horno que yo he dicho que calienten? Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué fe tenían ellos? ¿Qué confianza tenían en el Dios verdadero? Vamos a bajarlo un poquito, por favor. ¿Qué confianza tenían en el Dios verdadero, verdad? ¿Acaso era presunción lo que ellos estaban diciendo? No, ¿verdad? Ellos realmente tenían una fe en su Dios. Por eso dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos en este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, dice ellos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18 dice,
Y si no los libras, y si Dios no nos libra de ese horno de fuego, y si morimos ahí, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Esta fe que tenían estos hombres de Dios, ¿la tenemos nosotros hoy? ¿Cuánto nos falta a nosotros, verdad, para tener esa fe? Para ponerse del lado del Señor en las circunstancias difíciles y no negar su fe. Yo supongo que cualquiera de nosotros que hayamos estado ahí y viendo ese horno que ha sido calentado 7 veces más de lo normal, yo pienso que me diga para atrás. Y está bien, yo voy a arrodillarme. Hubiera sido el primero. Pero, hermano, esta fe que ellos tuvieron en su Dios, también debemos tener nosotros. Porque si no tenemos esta fe, no vamos a pasar lo que viene. Realmente dice el Señor Jesús, si no somos fieles en las cosas más pequeñas, tampoco vamos a ser fieles en las cosas más grandes que vienen. Si ahora que estamos en un tiempo de paz no somos fieles al Señor, imagínense cuando vengan las cosas más grandes. La sierva del Señor dice lo siguiente: pero Dios decretó otra cosa. El rey dijo una cosa, pero Dios dijo otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo de ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores, habían 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar a Dios, hacia al Dios del cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. Tenían firme en lo que creían. Sabían lo que creían. Como decía Job, yo sé en quién he creído. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Él sabía que ellos eran diferentes y no quería perderlos. Por eso él dijo, habían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Y dice, les daría otra oportunidad a ellos, porque no quería perderlos. Quería darle otra oportunidad, porque sabían que ellos eran ¿qué? Diferentes. Si tan solo indicaban buena disposición o unirse con la multitud para adorar a la imagen, les iría bien. Pero ¿qué pasó, hermanos? Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios hoy. Y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Hoy es así. Va a ser así. Las leyes y tradiciones de los hombres van a estar por encima de las leyes de Dios. Y aquellos que se mantengan firmes, aquellos que sean tan fieles a Dios, van a sufrir ¿qué? Oprobio y persecución. Así que no nos va a esperar nada bueno más adelante. No nos va a esperar nada bueno. Por eso ahora debemos estarnos preparando. Por eso ahora debemos estar estudiando la palabra de Dios. ¿Verdad? Debemos cada vez orar más, pedir más por la iglesia, pedir más por el derramamiento del Espíritu Santo. Para cuando venga esa prueba, hermano, la podemos pasar. Y podamos decir como Daniel y sus amigos, que nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, no nos vamos a doblegar. Pero necesitamos esa fe, hermanos. Necesitamos esa fe. Por eso dice la sierva del Señor, necesitamos el mismo Espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Ese mismo espíritu que ellos tenían debemos tener nosotros hoy en día. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De valentía. Vamos a seguir. ¿Qué más pasó? Daniel capítulo 3, versículos 19 al 23. Vamos ahí en el mismo capítulo de Daniel, capítulo 3, versículos 19 en adelante. Entonces el rey se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
El rey, al oír esta respuesta de Daniel, que dijo que no iban a adorar la estatua, sino de ira. El pastor esta semana que pasó, el día sábado, para cerrar ya el sábado, habló de la ira. Y cuando uno está con ira, como que el semblante, el rostro se le cambia totalmente, ¿verdad? Como que se transforma uno. Se pone rojo. Así estaba el rey. Versículo 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Era tanta el calor, tanto el poder de ese horno, que se calentó 7 veces más, que los que echaron a Daniel y sus amigos se quemaron. ¿Verdad? Versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron ahí. Pero hermanos, la fe que tenían en ellos los iba a librar. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 9. Vamos ahí a dejar a Daniel ahí, no lo pierdan porque ahí se va a ser nuestro centro del estudio. Pero vamos a ver el Salmos capítulo 9. Y vamos a entender un poquito la confianza que tenían estos 3 varones de Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 9, versículos, ahí se lo pongo 10, versículo 10. Y dice ahí, Jehová ¿qué? ¿Qué, hermanos? Jehová será ¿qué? Refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Qué entendían Daniel y sus amigos? Que Jehová ¿qué? Era su refugio. Que su única salvación estaba en ¿quién? En el Dios verdadero. Eso entendían ellos, que Jehová era su refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Pero la pregunta es, ¿Dios será refugio para todos? ¿Sí o no? ¿Solamente a qué? ¿Para quiénes qué? ¿Para quiénes Dios será refugio? Para aquellos que sean fieles. No para todos. Solo para aquellos que sean fiel a Dios. Pero vamos a ver un salmo más. Y vamos a entender un poco lo que estos hombres creían. Salmos capítulo 37, versículo 28. Salmos capítulo 37, versículo 28. Y ahí dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará ¿qué? A sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Hermanos, ¿a quién ama Jehová? ¿Qué dice el Salmo? ¿A quién ama Jehová? Jehová ama ¿qué? La rectitud y no va a desamparar ¿a quién? A sus santos. Cuando usted ande recto delante de Dios, cuando usted siempre tenga temor de Dios, Dios siempre ¿qué? Nunca lo va a desamparar. Para siempre serán ¿qué? Guardados aquellos que anden en rectitud con Dios. Mas la descendencia de los impíos, aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos que se rebelan con el Dios del cielo, serán ¿qué? Destruidos. Ahora entendemos entonces, hermanos, por qué Dios libró a Daniel y sus amigos. ¿Por qué los libró? Porque ellos amaban la rectitud. Porque ellos tenían temor de Dios. Porque su educación en el hogar desde pequeño fue una educación que, como Dios la había dicho en Deuteronomio, ¿verdad? Como Dios había dicho que le enseñaran que a sus hijos.
La sierva del Señor dice, tenemos ejemplos notables del poder sustentador, de los firmes propósitos religiosos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, del poder sustentador de Dios. Ni siquiera el temor a la muerte pudo obligar al exánime David a beber agua de Belén, la cual hombres valientes habrían arriesgado sus vidas para obtener. La profunda fosa de leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones diarias, como tampoco pudo el horno de ardiente inducir a Sadrat y sus compañeros a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Nada de eso pudo, hermanos, quebrantar la fe de estos siervos del Señor. Porque ellos sabían que Dios cuida a aquellos que andan siempre en la rectitud. Andan firmes delante de Él. Andan siempre con el temor de Dios en sus corazones, en su mente. Sigue diciendo ella, los jóvenes de principios firmes. Esto es una aplicación para este tiempo. Los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán aún la fosa de leones y el ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a Dios. Aquellos jóvenes de este tiempo que sean firmes van a desafiar cualquier cosa con tal que sean hallados leales a Dios. Pero los jóvenes de tiempo no son firmes. Ese es el problema. Son vacilantes, son cambiantes. Hoy creen una cosa, mañana otra. ¿Será culpa de ellos? Es la pregunta mía. ¿O de quién es culpa también? De sus padres. Porque nunca les enseñaron principios nobles, los principios que Dios decía en su palabra. Fijaos en el carácter de José. Miremos la historia de José, ustedes la conocen muy bien. Su virtud fue severamente probada, ¿verdad? Fue tentado en todo José, en cuando estuvo ahí en Egipto. Pero el triunfo de la misma fue completo. Sobre cada punto el joven noble resistió la prueba. Manifestó los idénticos principios inconmovibles en cada prueba. Era ley. Si Dios dijo no, es no. Pero nosotros, la palabra de Dios para nosotros no es ley. Pero cuando Dios dice no, nosotros hacemos lo contrario muchas veces, ¿verdad? Por eso somos cambiantes. Tal firmeza, dice, y principios intachables brillan con más esplendor en contraste con la debilidad e ineptitud de los jóvenes de este tiempo. Si todos los jóvenes fueran como José en este tiempo, fuera otra cosa. La iglesia fuera otra cosa. Pero como los jóvenes son cambiantes. Con muy pocas excepciones, ellos son vacilantes, los jóvenes de este tiempo. Variables, conforme al cambio de circunstancia y de ambiente. Una cosa hoy y otra cosa mañana. Así son los jóvenes de este tiempo. Hoy creen algo, hoy están firmes, pero mañana ya les coge otra vez la pereza, qué sé yo, y cambian. Es no ser constante. Cuando usted es constante puede crecer en la fe. Así que, hermanos, apliquemos esto para nuestra vida. No seamos mediocres, seamos constantes en las cosas del Señor. Seamos entregados al 100%, y si podemos al 120%, hagámoslo, pero entreguémonos por completo al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y verá que cuando venga la prueba, el Señor nos librará. Y si no nos libra, nos dará la fuerza necesaria para pasar esa prueba. Pero ¿qué más, hermanos? Daniel capítulo 3. Vamos al libro de Daniel otra vez. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. Entonces el rey se espantó
Dice, entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. ¿Acaso ustedes no echaron 3 varones allá adentro? Pero yo veo otro allá adentro. Versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, sin quemarse. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, dice a él. Pero ¿quién era ese cuarto que estaba ahí, hermanos? ¿Era quién? Cristo Jesús. ¿Estaba ahí para qué? Para librar a sus siervos. Para librar a aquellos que habían sido fieles en las circunstancias más adversas. La sierva del Señor dice, así fue en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar a la imagen de oro que el rey había levantado, los 3 hebreos fueron arrojados al horno ardiente. Pero Dios protegió ¿qué? A sus siervos en medio de las llamas. Y la tentativa de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del verdadero Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de Babilonia. Por la fe de estos hombres, por la fidelidad de estos hombres, por mantenerse rectos, sin variar, todos los príncipes del reino de Babilonia que conocieron al Dios verdadero. Y hoy día también podemos hacer lo mismo nosotros. Si nos mantenemos fieles, firmes, sean las circunstancias que sean, donde estemos, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde quiera que estemos, seamos realmente luz, como dice la palabra de Dios, todo el mundo va a conocer al Dios verdadero. Pero, lamentablemente hoy, muchas veces los cristianos somos más vueltos al mundo que los propios que están en el mundo. Muchas veces los cristianos amamos más al mundo que los que están en el mundo. Pero tenemos que ser como Daniel, hermano, y sus amigos. Que por su ejemplo, que por su fidelidad, todo el reino conoció al Dios verdadero. ¿Qué más, hermanos? Daniel capítulo 3, versículos 26 y 27. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí sí reconoció otra vez nuevamente a Dios. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban ¿qué? Intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ni olían a humo. Porque el Señor había estado con ellos ahí protegiéndolos. La sierva del Señor dice que en su vida y carácter los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Cuando a ellos se les probó, ellos no dijeron, no, está bien, vamos a adorar. No, dijeron, no vamos a adorar. Preferimos morir antes que adorar a la imagen. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo y del Redentor que iba a venir. Qué gran testimonio dieron ellos. Qué gran testimonio, hermanos. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey a quien reconoció, hermanos, al Hijo de Dios, a Jesús, que estaba ahí para librar a sus siervos. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza, el rey, y dignidad, el rey descendió de su trono y yendo a la boca del horno clamó,
Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño y solo se habían quemado ¿qué? Sus ligaduras. Solo la presencia de Dios nos puede salvar, hermanos. Solo la presencia de Dios en nuestra vida nos puede libertar del pecado. Pero si nos entregamos ¿a qué? Al 100%. Pero si andamos ahí a un 99, pues no va a pasar nada. Como el tema de la otra del pastor, me acordé, 99.9. Si tenemos una fe 99.9, no va a pasar nada en nuestra vida. Tenemos que tener una fe al 100%. Y verá que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Por eso en Salmos capítulo 37, versículo 5, miren lo que dice aquí. Qué maravillosa promesa. Salmos capítulo 37, versículo 5. Vamos ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Encomienda qué? Encomienda a Jehová tu qué? Tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Eso es lo que hemos de hacer nosotros. Confiar en Dios nuestro qué? Nuestras vidas. Entregarnos al 100% y verá que el Señor hará cosas en nuestra vida. Salmos capítulo 32, versículo 10. Miren también lo que dice acá. Muchos dolores habrá para el impío. Para aquel que no obedece a Dios, muchos dolores habrá. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Amén. Los que esperamos en Dios, los que nos entregamos a Dios, entonces vamos a tener misericordia de Dios. Dios nos va a libertar. Puede hacer lo que sea, pero Dios va a estar siempre con nosotros. Así tengamos que morir, pero Dios va a estar con nosotros. Y cuando nos levantemos de la resurrección, vamos a ver a ¿quién? A Cristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Para eso estamos aquí. No para pasar tiempo, hermanos. El propósito de estar aquí es para ir ¿a dónde? Al cielo, salvarnos. No solamente nosotros, sino también nuestras familias, amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos ser fieles a Dios. Dar un testimonio firme donde quiera que estemos. Y así, que otras personas puedan ver que Dios obra en nosotros. Que Dios está con nosotros. La sierva del Señor dice lo siguiente. ¿Qué lección se da aquí a los medrosos, a los vacilantes, a los cobardes en la causa de Dios? ¿Qué lecciones se da aquí en esta historia de Daniel, del capítulo 3? ¿Qué lección se da, hermanos, para aquellos que somos cobardes muchas veces en las cosas de Dios? Para aquellos que no quieren entregarse a Dios al 100%, que cuando viene la prueba vacilan y niegan a su Señor. ¿Qué ánimo para los que no se dejan desviar del deber por las amenazas o el peligro? Estos personajes fieles y perseverantes ejemplifican la santificación, aunque no pretenden reclamar este alto honor. La cantidad de bien que puede realizarse por medio de los cristianos corporativamente oscuros, pero devotos, no puede estimarse hasta que los registros de la vida sean publicados. Cuando el juez se siente y los libros se abran. Cristo identifica su interés con esta clase de cristianos, con aquellos que se entregan a Dios al 100%, con aquellos que confían en Dios. Él no se avergüenza de ¿qué? De llamarlos hermanos. Aquellos que realmente se entregan al Señor. Debería haber centenares de personas donde ahora hay una sola, tan estrechamente aliadas con Dios, que tengan sus vidas en tan completa conformidad con su voluntad, que sean luces brillantes, totalmente santificadas en alma, cuerpo y espíritu. Debería haber muchas personas así hoy en día, hermanos, pero no las hay. Y si la hay que buscarla con lupa, realmente entregadas a Dios. Pero la iglesia está en apostasía. Pero ese va a ser el tema de la otra semana. No me voy a adelantar al tema del pastor.
Importantes son las lecciones que debemos aprender del experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia, fanatismo religioso. Aquellos que realmente queramos vivir por toda palabra que dice Jehová, seremos perseguidos por aquellos hermanos que son inspirados por Satanás. Así que cuando usted realmente se consagre, no piense que le van a venir cosas buenas. Va a venir persecución. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el cuarto mandamiento de Dios, que es el día sábado. Y al fin de un decreto universal, los denunciará como merecedores de la muerte. Cuando venga esta ley que se va a prolongar primeramente aquí en este país y después se haga mundial, entonces ¿qué pasará con aquellos que quieran adorar en el día del Señor? ¿Van a qué? A ser merecedores de qué? De la muerte. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable, una fe que tenía Daniel y sus amigos, una confianza en Dios al 100%. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Que hermano, ni que porque venga lo que venga, dejaremos de adorar al Dios verdadero. En el día que Él dijo, no en el día que el hombre quiere poner. Obedecerán la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento. Mira lo que nos espera a aquellos que queremos ser fieles. Encarcelamiento, destierro o incluso la muerte. Así que hermano, serio lo que se viene. Y si estamos con juegos y no queremos estudiar ni consagrarnos a Dios, pues vamos a ser los primeritos que vamos a estar persiguiendo a aquellos que sí realmente quisieron consagrarse. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Así como libró a ellos, también va a librar a aquellos que se mantengan firmemente. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que se ponen su confianza en Él. Amén. Dios puede salvarnos, sí, pero cuando ponemos realmente la confianza en Dios. Mandará ángeles excelsos en gloria para ayudarnos. Pero hermano, consagrémonos a Dios. Amén. Y verás que esta promesa va a ser nuestra. La podemos reclamar. Ya para terminar, quiero cerrar con una cita más y un texto más. Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 3 hebreos declararon a toda nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa. Amén. ¿Qué promesa recordaron ellos, hermanos? ¿Qué promesa recordaron ellos? La promesa de Isaías 43. Vamos ahí. Isaías 43. Y esa promesa también puede ser nuestra, hermanos. Pero si nos consagramos a Dios. Isaías 43, el 1 en adelante hasta el 3.
Ahora sí dice Jehová. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú, hermano. Cuando nos entreguemos a Dios, el Señor nos pondrá ¿qué? Su nombre. Me perteneces. El 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, y esta es la promesa que ellos recordaron, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderán en ti. Eso recordaron Daniel y sus amigos, esta promesa. Sabían que ellos habían sido rectos a Dios. Sabían que ellos eran fieles a Dios. Y que sabían ellos que ellos le pertenecían ¿a quién? A Dios. Y Dios le iba a librar. Pues dice el versículo 3, el 2, perdón. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en la parte final, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderán delante de ti. Esa promesa también puede ser suya y mía, hermano. Pero siempre y cuando nos consagremos al Dios. Siempre y cuando, hermanos, cada día busquemos a Dios en oración, a través del estudio de su palabra. Y así podemos compartir a otros realmente nuestra fe. Así otros podrán conocer al Dios verdadero. Y podrán conocer, hermanos, en cuál día realmente Dios quiere que le adoren. Así que, hermanos, realmente entreguémonos a Dios al 100%. No seamos vacilantes, no seamos cambiantes. Ya no es hora de ser así. Es hora de realmente ponernos al lado del Señor. Porque Apocalipsis 3 dice claramente que el que no es tibio, ni el que es tibio, sea Dios lo va a vomitar de la boca. ¿Verdad? Es tiempo que usted ocupe su lugar que Dios lo ha llamado a ocupar en esta obra, en esta tierra. No lo llamó para estar sentado, lo llamó para hacer una gran obra, hermanos. Y ese es un gran privilegio que tenemos. Porque los ángeles del cielo quisieran hacer la obra que a nosotros se nos ha encomendado. Ellos quisieran hacerla, pero Dios nos da ese privilegio a nosotros. Así que aprovechémonos, hermanos, y demos todo por la causa de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras un ejemplo de fidelidad, de entrega completa a ti, Señor. Gracias porque en ella nos das preciosas promesas, Señor, que podemos reclamarlas siempre y cuando seamos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a entregarnos al 100% a ti. Ayúdanos a vencer nuestros peros que tenemos en nuestras vidas, nuestras adicciones. Muchas veces nuestro amor al mundo. Ayúdanos a vencer, Señor. Porque muchas veces, oh Dios, solo no podemos. Solamente contigo podemos vencer. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo. Que ellos, oh Dios, puedan salir bendecidos de este tema. Que ellos de hoy en adelante, oh Dios, puedan serte fiel a ti. Y que muy pronto, Dios, entreguen sus vidas a ti. Y así poder conformar este ejército que dará el último pregón a esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice los alimentos que nos vamos a servir y también supla la necesidad de aquellos que no tienen. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de cantar el himno final, yo me olvidaba. Para aquellas personas que nos están viendo, hay iglesias de verdad presentes en diferentes partes de estados de aquí de Estados Unidos, valga la redundancia. Y una de esas iglesias se encuentra en Texas, Irving, Iglesia de Advenimiento Los Tres Ángeles. Si usted está por allá y quiere visitar una iglesia de verdad presente o escuchar temas de verdad presente, puede comunicarse con esta iglesia. Aparecerá en pantalla los teléfonos y la dirección de aquella iglesia. Y esta iglesia tiene muchas más iglesias ahí dentro del estado de Texas. Sabemos que Texas es muy grande. Pero usted puede comunicarse con esta iglesia y la iglesia le dará referencia cuál es la iglesia más cerca que usted tenga. También hay iglesia en Florida, en West Palm Beach, dirigida por el pastor
Rafael Pérez. También aparecerá en pantalla la dirección y los números de teléfono. También mismo ahí en Florida, también en una iglesia en Tampa, Florida, y dirigida por el pastor, ¿se me fue el nombre? ¿Me pueden ayudar? Pastor John Lopera, gracias. Ahí también aparecerá el nombre y la dirección de aquella iglesia. Y también si usted está aquí en el estado de New Jersey, o también estamos cerca de New York, puede venir también a nuestra iglesia aquí en New Jersey, también aparecerá la dirección. Y bueno, serán bienvenidos a esas iglesias de verdad presentes. Hermanos, vamos poniendo todo de pie entonces. Y vamos a entonar el último himno, que es el 235. El último himno, 235. 235. Cuando sopla irá la tempestad y la barca en grave peligro está. No